¿Alguna vez tú has notado cómo te sientes agotado y cansado después de haber interactuado con una cierta persona en específico? Esto tiene una explicación. Esto es porque esta persona te está robando tu energía. En el episodio pasado hablamos sobre los vampiros y sus orígenes y qué tiene que ver Caín en todo esto. La Biblia se junta con los seres míticos. Pero el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de vampiros. Y estos son de carne y hueso. Hola bellos seres de luz, bienvenidos de regreso al Enebro Cósmico. Un lugar donde juntos exploramos los misterios de la vida y las enseñanzas ocultas. ¿Alguna vez tú has notado cómo te sientes agotado y cansado después de haber interactuado con una cierta persona en específico? Esto tiene una explicación. Esto es porque esta persona te está robando tu energía. Es importante que aprendamos a identificar estas personas mejor conocidas como vampiros energéticos. Todos tenemos uno o más de estos vampiros siempre rodeándonos, así que tenemos que aprender a cómo protegernos. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de los vampiros energéticos que existen en todo el mundo. A veces son las personas más cercanas a nosotros también. Te va a sorprender, pero vamos a aprender juntos cómo identificar quiénes son estas personas y cómo saber cuando nos están robando nuestra energía. Bueno, para empezar, creo que todos conocemos de esos seres míticos que se llaman vampiros y que se alimentan de sangre. Pero también existen otro tipo de vampiros. Estos pueden salir a la luz del día y no necesariamente se alimentan de tu sangre, sino que este tipo de vampiros toma tu energía y te deja totalmente desgastado. Es una persona que te puede drenar tu energía física, mental y emocional. Cuando un vampiro energético logra robar tu energía, las señales de que esto pasó es que te vas a sentir súper cansado, súper triste, súper vacío y hasta estresado. En términos simples, un vampiro energético es alguien cuya presencia o interacción contigo llega a drenar tu vitalidad emocional y mental. Cuando una persona llega a tener intercambio con este vampiro energético, esta persona llega a su casa sintiéndose extremadamente cansada, sin energía y con una fatiga emocional grandísima. Ahora que te he presentado unas pistas de cómo identificar a un vampiro energético, estoy segura que tú ya tienes a alguien en mente que te hace sentir así. Ahora, estos vampiros energéticos pueden operar directamente de cara a cara con la persona o también lo pueden hacer indirectamente. Cuando lo hacen indirectamente es porque están usando su influencia en ese espacio o en ese grupo de personas. Es así como ellos se alimentan. La fuente de alimentación de estos vampiros energéticos es por medio de las emociones, ya sea el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad, así como también la inseguridad y la baja autoestima de una persona. Ahora, todos los seres humanos, absolutamente todos, poseemos un aura, poseemos un campo magnético alrededor de nosotros. Los vampiros energéticos buscan robarte de este campo magnético que tú tienes, de este campo de energía. Los vampiros energéticos buscan tomar este campo de energía que tú posees, tomarlo para ellos mismos. Ahora, las personas que están más expuestas a ser abusadas por un vampiro energético son aquellas personas que están emocionalmente vulnerables. Me refiero a las personas que tal vez están pasando un mal momento en su vida. Cuando alguien pasa por un mal momento, regularmente dejamos nuestra guardia abajo un poco. O sea, estamos más vulnerables a ese tipo de gente que se nos acerque y tome la poquita energía que nos queda. Cuando pasa esto, cuando estamos pasando por un momento muy difícil donde estamos llenos de estrés y de emociones, es importante que creemos un tipo de círculo de protección alrededor de nosotros.
Ahora, este tipo de vampiros energéticos se pueden presentar ante nosotros de muchas formas. Un tipo de vampiro energético se puede presentar como la víctima eterna. Todos conocemos a alguien así, no me vayan a decir que no. Es ese tipo de persona que nosotros ya sabemos que cuando nosotros tengamos una plática con ellos, solamente va a ser basado en negatividad y todas las cosas malas que le pasan a ellos. Ellos siempre tienen algún tipo de drama, algún tipo de problema, siempre está pasando algo. Cada vez que tú hablas con ellos es porque ellos te van a contar su historia. Se van a hacer los pobrecitos, se van a hacer la víctima. Te van a contar de cómo su situación no puede mejorar, no ha mejorado. Todo el mundo está en contra de ellos. Ellos no tienen nada de apoyo. Y ellos nunca pueden admitir que tal vez ellos sean el problema de sus problemas. Siempre van a echarle la culpa al mundo entero. Este tipo de persona lo único que puede ofrecer es sufrimiento y dolor. Las palabras positivas nunca saldrán de esta persona. Su actitud negativa y la necesidad constante que ellos necesitan por apoyo emocional de ti o de las personas que lo rodean llega a agotar a todo mundo. Y para esta persona tu apoyo emocional nunca es suficiente. Siempre quieren más y más y más. Así tú les ofrezcas soluciones a sus problemas, ellos escogen por seguir en esa identidad de víctima. A ellos no les interesa resolver sus problemas, porque ahora es su historia, es como se identifican en el mundo. Es ellos contra el mundo. Les cuento que yo tenía este tipo de vampiro energético en mi vida. Yo tenía una amiga que siempre estaba en problemas. Siempre estaba buscando ayuda y consuelo. Siempre. Yo sabía que en cuanto yo contestara su llamada o su texto, era porque ella esperaba algo de mí. Ella quería algo de mí. Y sí, llegué a ayudarla mucho. Mucho la ayudé. Pero yo me di cuenta, muy rápidamente me di cuenta, que no importara cuánto yo la ayudara y cuánto la ayudaran los demás, porque no solamente era a mí a quien me drenaba energéticamente, era a otras personas, eran a muchas personas, tenía muchas víctimas. Me di cuenta rápidamente que no importaba cuánto se le diera a este vampiro energético, nunca se iba a saciar. Esta persona, quien yo le llamaba amiga, estaba siempre buscando atención. Siempre estaba buscando a alguien quien la cuidara, alguien que llegara a resolverle sus problemas, alguien que tomara la responsabilidad que ella no quería tomar en su vida. Y yo aprendí rápidamente que eso no era para mí, porque eso no es una amistad. Esta persona ni una sola vez me preguntó cómo yo estaba, si yo necesitaba algo, cómo yo me sentía el día de hoy, si tenía problemas, si necesitaba ayuda. Nunca, jamás. Siempre la conversación era basada alrededor de ella, su vida, sus dramas y sus problemas. Yo me cansé inmediatamente de esta amistad. Y digo amistad muy así. Yo me acuerdo que cuando yo le contestaba las llamadas en la noche, yo así de, estoy cansada, quiero dormir. Y cuando llegaba a contestarle, eran como 2 horas. 2 horas escuchando sus historias, pobrecitas, pobrecita yo esto, pobrecita yo el otro, pobre. Era un desgaste emocional y mental que me dejaba al final de la noche, que yo, mira, me alejé. ¿Y saben cómo me alejé? En el momento en que le empecé a decir, no te puedo ayudar, no te puedo dar esto, no tengo tiempo, mira, aquí está esta solución, te la doy, tómala, resuélvelo tú. En ese momento, ese vampiro energético se dio cuenta que yo ya no le estaba dando acceso a mi campo energético. Y solita se fue. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que no seamos empáticos a los problemas de otras personas alrededor de nosotros. Sí, obviamente siempre vamos a estar ahí para apoyar a nuestra familia y amigos y amigas. Pero tenemos que ver que también ellos den la misma energía de regreso a nosotros. Tiene que ser un intercambio de energías constante. Si tú eres el único dando, discúlpame, pero eso no es una amistad. Eso no es una relación saludable.
Otro tipo de vampiro energético que existe es ese que critica, pero critica para destruir tu autoestima al máximo. Es el criticón con malas intenciones. Es esa típica persona que es muy fácil de identificar también, ¿eh? Si tú pones atención, te das cuenta en los comentarios que sale de cada persona, te das cuenta si de este es un vampiro energético criticón. Es ese tipo de persona que se la pasa haciendo comentarios constantes sobre tu persona o sobre lo que tú haces, cómo tú te vistes, cómo tú hablas, si fracasaste en esto, si fracasaste en el otro, y lo hace de modo de destruir tu autoestima. Es esa típica persona que en lugar que te apoye y te alce y celebre tus logros y esté ahí para apoyarte en tus fracasos, ellos lo que hacen en lugar de eso es destacar tus debilidades y tus defectos y estártelos diciendo constantemente, jugando estos juegos psicológicos contigo. Este tipo de vampiro energético llega a causar tanto estrés en estas personas y hacerlas sentirlas tan inseguras que llegan a mantenerlas en este estado débil todo el tiempo para que así coman de sus energías. Porque ellos están tan débiles de autoestima, tan débiles mentalmente, que ellos ya no tienen ningún tipo de protección a su alrededor. Entonces este vampiro energético entra y está comiendo lentamente todos los días. Y lamentablemente en muchos casos este tipo de vampiro energético puede presentarse en forma de tus padres, diciéndote que no eres bueno, que eres un fracaso, que nunca vas a hacer nada en la vida, que por qué no puedes ser igual de exitoso que fulanito y sutanito, etcétera, 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 etcétera. Otro ejemplo de este tipo de vampiro energético puede pasar en el trabajo. Puedes ser ese compañero de trabajo que constantemente está criticando tus proyectos, tu trabajo. Te recuerda que estás haciendo todo mal, que nunca haces suficiente y jamás ofrece soluciones a los problemas o te ofrece su apoyo. Si tú tienes que aguantar un compañero de trabajo así todos los días, te recomiendo que te hagas un círculo de protección a tu alrededor. Otro tipo de vampiro energético es aquella persona que manipula emocionalmente. Los manipuladores emocionales son expertos en que toda interacción con ellos salga a su favor. Es decir, que ellos puedan sacar algo de provecho cada vez, siempre. Estos vampiros se alimentan específicamente de la culpa, la vergüenza y de la independencia emocional. Este tipo de vampiros obligan a esas personas a que tomen acciones que beneficien al vampiro, sin importar las consecuencias que vengan para esa persona. Este tipo de vampiro energético te hace sentir culpable porque te hace sentir que no estás haciendo lo suficiente por ellos y para ellos. A pesar de que tú sabes que estás dando todo, o sea, ya no tienes más que dar, pero ellos te siguen haciendo sentir culpable. Este tipo de vampiros usan tácticas como el silencio, como la ley del hielo. También usan amenazas emocionales. Y así pueden mantener el control de tus emociones para poder manipularte. Y así mantener control sobre ti. Por lo general, este tipo de vampiro energético se la pasa haciendo estas cosas. Primero, se la pasa amenazándote que te va a abandonar. Si no haces Y, X, Z cosa, te va a abandonar. No importa lo que tú hagas, esa persona siempre te va a echar la culpa. Tú eres culpable de todo lo que pasa. Se la pasa comparándote con otras personas, diciéndote que tú no eres suficiente, que tú no haces esto, que tú no haces el otro, que deberías de bajar de peso, que deberías de subir de peso, que deberías de ser más sexy, que deberías de ser más recatada, cosas así. Este tipo de vampiro también siempre se hará la víctima.
Tú eres la razón por la cual ellos están sufriendo. Y tú tienes el poder para hacerlos felices. Este es otro tipo de manipulación. Si tú haces lo que ellos te dicen, ellos son felices y ya no son la víctima. Y como ya lo mencioné, ellos también son amantes de usar la ley del hielo. Si ellos piensan que tú hiciste algo mal, que no les pareció, no les contentó, entonces quizás no te hablen por ese día, no te hablen por esa semana, tal vez te ignoren por completo hasta que ellos decidan que otra vez eres merecedor de su atención y su amor. Este tipo de vampiro energético, el manipulador emocional, se entrelaza mucho también con lo que es un narcisista. Un narcisista necesita constante admiración, atención y validación. Son expertos en centrar todas las conversaciones alrededor de ellos. Cualquier conversación que ellos lleven a cabo con alguien más necesita ser de ellos, sobre ellos. Un narcisista siempre espera algo a cambio de nada. Se creen merecedores de todo. A un narcisista no le importa preguntarte cómo fue tu día, cómo estás, si te puede ayudar en algo. No. Un narcisista necesita que le pongas atención completa porque ellos te van a contar y te van a decir por qué son grandes, por qué son maravillosos, porque ellos son el sol de la tierra. Ten cuidado si tú tienes una persona alrededor tuyo que por alguna manera siempre las conversaciones son sobre ellos, pero ellos nunca te preguntan cómo estás tú. Ahora, existe otro tipo de vampiro energético que no siempre vamos a poder identificar como tal. Y es porque este tipo de vampiro energético es extrovertido. Es de energía alta y explosiva. Esta persona siempre está al 100, siempre está prendida, está lista. Este tipo de persona puede ser considerado como un vampiro energético, pero inconsciente. Ellos no están conscientes del impacto que tiene su energía loca hacia los demás. Su nivel de energía puede ser tan radiante y tan poderosa que explota hacia afuera. Y esto puede crear un entorno caótico alrededor de ellos que para cualquier persona que esté cerca de ellos los deja agotados totalmente de energía. Y vuelvo a repetir, este tipo de personas no están conscientes de lo que está pasando, del impacto que ellos están teniendo hacia los demás cuando están en grupos. Por ejemplo, pueda que sea que tengas un amigo que es extremadamente extrovertido. Esta persona siempre tiene planes, no importa si sea lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, su agenda está repleta y completa de actividades. Esta persona siempre está activa y alegre y así, ¡woo! Este tipo de personas son extremadamente hiperactivas, necesitan estar haciendo algo, necesitan estar alrededor de gente, haciendo actividades. Y les cuento que yo tengo una amistad que es exactamente así. Ella es así. Y no necesariamente la veo como una vampira energética, porque lo hace inconscientemente. Esa es su esencia de ella, es quien es, no lo puede controlar. Y yo, como su amiga, he aprendido a entender y identificar que así es su esencia de ella. Simplemente es así. Y yo sé que no lo hace por maldad ni por lastimar a los demás. Al contrario, yo he podido ver que ella usa su energía tan magnética para traerle felicidad a otras personas. Pero sí es cierto que ellos, o en mi caso mi amiga, no tiene control sobre la energía que trae hacia afuera, hacia los demás. Por ejemplo, yo salgo a hacer actividades con ella muy de vez en cuando, porque salgo a apoyarla en sus negocios y en los eventos que ella tiene. Pero yo ya sé que mi capacidad de tolerar esa energía tan grande viniendo hacia mí de ella, mi capacidad es solo de 1 hora y media, máximo 2 horas.
Después de 2 horas, yo ya sé que necesito irme. Entonces, para mí, este tipo de personas no necesariamente son vampiros energéticos con malas intenciones o que lo hagan para causar maldad o para robarte energía. En este caso, ellos tienen su propia energía, su propio generador adentro de energía constante, pero ese generador hace tanta energía todo el tiempo que necesita explotarla hacia afuera, y es cuando nos pega así. Haz de cuenta cuando has estado en el sol todo el día en la playa y regresas a la casa y te sientes sin energía. Tú estás listo para bañarte e irte a dormir porque estar afuera en el sol todo el día te dejó sin energía. Algo así yo lo podía comparar a ese tipo de personas. Ahora, ¿por qué los vampiros energéticos escogen ser de esta manera? Y la respuesta a esta pregunta es porque en realidad muchos vampiros energéticos llevan consigo muchos problemas internos no resueltos. Y es aquí donde entra el aspecto de por qué es tan importante hacer trabajo de sombras. Por eso se dice que los vampiros se mueven entre las sombras. Y es porque muchas de estas personas que podemos identificar como vampiros energéticos llevan muchos problemas no resueltos dentro de ellos. Y muchas veces estos vampiros no son conscientes del impacto que su energía brinda a los que los rodean. Ellos no tienen ni idea del impacto que están haciendo con sus acciones. Pero esto solo aplica para algunos vampiros, porque hay otros vampiros que saben exactamente lo que están haciendo y sienten placer al dañar a otras personas. Entonces, estos vampiros que tienen muchos traumas no resueltos dentro de ellos, hacen estos actos para de alguna manera sentirse bien dentro de ellos. Y como ya lo mencioné, otros tipos de vampiros, los que están conscientes de lo que hacen, lo hacen porque les da placer. Ellos quieren mantener el control constante. Ellos quieren meter miedo en esas personas, porque les brinda una sensación como si ellos fueran Dios. Ahora, otra de las razones por la cual existen vampiros energéticos es porque hay personas con desajustes emocionales y psicológicos. En mi opinión, este es el tipo más peligroso de vampiros energéticos, porque ellos pueden llegar a borrar la línea de la realidad y pueden llegar a lastimar físicamente a alguien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos protegernos de estos vampiros energéticos? La primera y más importante es establecer límites, es ejercer nuestra voz y decir no. Cuando nos están exigiendo de más, cuando ya no podemos dar más, cuando están tratando de hacernos sentir culpables por algo, lo siento, pero no puedo ayudarte. Es ejercer nuestra voz y también empezar a crear un tipo de distanciamiento con esas personas y posiblemente cortar esa relación de raíz. La segunda acción más importante que podemos tomar es crear círculos de protección a nuestra persona. Es proteger nuestra energía con capa y espada. A veces, por ser buena onda, por ser amistoso, por ser buen cristiano, por ser lo que tú quieras, abrimos la puerta de nuestra energía a personas y las dejamos entrar. Pero no debe de ser así. Cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de apoyo, cualquier cosa que hagamos para ayudar a los demás, siempre tiene que ser con un círculo de protección hacia nuestra persona. También es importante que trabajemos en nuestra autoestima y nuestro valor personal. Comprender que no es nuestra obligación tratar de hacer feliz a todo el mundo. La otra es fomentar y crear relaciones sanas. Rodéate de personas que te apoyen emocionalmente, que te hagan sentir bien, que cuando tú veas a esa persona se te alegre el rostro, que tú sepas que se la van a pasar bomba. Aprende a usar tu intuición, mira, así de rápido. En cuanto tú conozcas a una persona y hagas una conexión,
Necesitas identificar inmediatamente si esta persona va a ser algo positivo en tu vida o si solamente viene aquí para comer de tus energías. Siempre hay señales, siempre. Simplemente necesitas aprender a leer las energías de toda persona que se te ponga enfrente. También es muy importante que aprendamos a identificar nuestras emociones, porque muchas de las veces emociones de afuera o emociones que son de otra persona se nos meten, las absorbemos y de repente nos sentimos totalmente tristes sin ninguna razón. Estoy triste, estoy deprimido, no sé por qué, quiero llorar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento culpa? ¿Por qué siento vergüenza? ¿Por qué siento rabia? Si no hay ninguna razón por la que tú pienses que está pasando algo en tu vida y te sientas así, necesitas saber que tal vez esa emoción no es tuya. Esa emoción se te pegó de algún lado donde anduviste durante el día y necesitas sacarla. Preferiblemente date un baño, tal vez prende un incienso o tal vez pásate un cristal o un huevito por tu cuerpo. O simplemente di las palabras. Esta energía no me pertenece, necesita salir de mi campo magnético, de mi campo energético y necesita salir de mi hogar inmediatamente. No eres bienvenida. En conclusión, los vampiros energéticos no son seres míticos, son personas reales con las cuales interactuamos día a día. Es importante que aprendamos a reconocer estos vampiros energéticos y así poder mantener una distancia y establecer límites, para que así podamos proteger nuestra energía, nuestra aura, nuestro campo energético, y así poder estar más estables emocionalmente, físicamente y mentalmente. No dejes que el vampiro te robe tu energía. Déjame saber qué piensas sobre lo que platiqué hoy en este episodio y si tú has conocido a un vampiro energético y cómo lo has alejado de tu vida. Quiero saber, comparte abajo. Gracias por quedarte hasta el final de este video conmigo, te aprecio mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.